en el libro de Éxodo. Seguimos en el capítulo 20. Vamos a ver ahora el cuarto mandamiento. Vamos a leerlo y enseguida oramos después. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo 28 nos dice estas palabras: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque podemos continuar estudiando tu ley, tu voluntad revelada. Te rogamos, Señor, que nos sigas dando de tu luz, que tu Espíritu nos enseñe, nos guíe en el camino de tu verdad y podamos honrarte, Padre. Enséñanos la riqueza que hay en este mandamiento y permíteme explicar con claridad, Señor, aunque sea un poquito de la profundidad que hay en este. Ayúdanos, lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el estudio anterior estuvimos analizando el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora hemos llegado al cuarto mandamiento, con el que terminaríamos la primera sección en la que podemos dividir los 10 mandamientos, los mandamientos que respectan de una forma más directa nuestro amor para con Dios, el primero al cuarto, y en segundo lugar veremos después, empezando esa próxima sección, del quinto al 10, los mandamientos que nos hablan más directamente de nuestra relación con el prójimo. Así que hemos llegado ahora al cuarto mandamiento. Es el más largo, este y el segundo, por las palabras que se nos agregan allí, las razones o la explicación que se da es más grande. Encontramos una explicación de la importancia de este día, y es algo, hermanos, que se remonta al libro de Génesis. Nos dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Es algo que ha quedado escrito en el libro de Génesis. Ahora, hay mucho debate y una gran profundidad teológica que envuelven a este mandamiento. Hoy, hermanos, no pretendo dar una explicación de todo ello. Yo creo que es algo que me tomaría varias lecciones. Lo que sí voy a dar va a ser una pincelada breve para que tengan una idea de cuál es la teología por la que entendemos que el día ha cambiado del sábado al domingo, por ejemplo, y algo o algunas razones teológicas de por qué razón no lo guardamos exactamente de la misma manera en que se guardaba el día de reposo en el Antiguo Testamento. Y antes de eso, hermanos, quiero hacer una aclaración. Yo creo que el principio moral de guardar un día santo entre 7 permanece con el día del Señor. O sea, en este día, el domingo, el día que conocemos en nuestro calendario como el domingo, y que es un mandato, que no es una preferencia, que no es una opción, que no fue la iniciativa de un hombre decir, vamos a reunirnos el domingo y no el viernes y no el martes. Sin embargo, hermanos, no veo en el Nuevo Testamento que haya una continuidad estricta con todo lo que implicaba ese mandamiento en el Antiguo. Así que en este punto tengo una excepción matizada con nuestra confesión de fe. La confesión de fe mantiene una postura de mayor continuidad. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y en qué se traduce una postura más estricta o una menos estricta? Bueno, si alguien mantiene una postura más estricta,
podría incluir en el mandamiento el prohibir cualquier cosa que tenga que ver con su trabajo, o el lavar ropa, o el mandar ropa a la lavandería, o el ir de compras, o algún juego de mesa, o fútbol, o hacer cualquier transacción económica, aun sea un intercambio, comprar un dulce, comprar un agua, que no sea estricta y urgentemente necesaria. Así se vería la diferencia. Esa no es mi postura, hermanos. Pero eso no significa que podemos tomar este día a la ligera. Y espero que podamos ver algo de eso cuando lleguemos al punto de las prohibiciones y exigencias y que esto se vuelva algo más claro. Pero sí era necesario que hiciera esa aclaración. En el mundo de la doctrina reformada hay personas que sostienen una mayor continuidad en el mandamiento, sigue siendo un tema debatido. Hay personas que no sostienen tanta continuidad, se han hecho varios argumentos. Aquí estoy partiendo sobre todo del argumento de un teólogo que se llama G.K. Beale. Es la postura que me enseñaron y sigo convencido hasta la fecha, es la que encuentro más satisfactoria con la lectura que puedo hacer del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y pues sepan también que eso puede variar de iglesia en iglesia. Yo conozco muy buenos hermanos que en su iglesia, por ejemplo, no irían a una cafetería saliendo de la reunión porque creen que es pecado consumir algo o comprar algo, o que estarían haciendo pecar a los que trabajan en la cafetería porque ellos están trabajando. Entonces, digo esto, hermanos, consciente de que puede haber diferentes posturas en este sentido, las hay, pero lo que voy a exponer aquí es una postura matizada. No veo tanta continuidad, pero vamos a ver que partiendo del principio moral hay muchas aplicaciones que podemos hacer que nos enseñan más de la importancia, el valor y los deberes que se desprenderían de este día santo. Pero en primer lugar vamos a analizar el mandamiento tal cual lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Quiero hacer algunas observaciones de este mandamiento. En primer lugar, hermanos, vean que es el único de entre todos los 10 mandamientos que comienza con la palabra acuérdate, al menos como lo encontramos en Éxodo 20. En Deuteronomio, donde se reitera también la ley, encontramos otra forma. El Señor dice, guardarás el día de reposo. Pero aquí se nos dice, acuérdate del día de reposo. Y esa palabra, hermanos, es importante. Creo que la mejor explicación para esto es que este es el único mandamiento con el que, o al que el Señor agrega esa palabra, acuérdate, porque la idea del reposo viene ¿desde cuándo? Desde la creación. Algo a lo que el mismo mandamiento hace referencia. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el séptimo. Eso es lo que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, que nos dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese día, el séptimo día, corresponde al sábado en nuestro calendario. Es el día que guardarían los judíos en el Antiguo Testamento y es el día que los judíos ortodoxos, al menos de los más conservadores, es el día que siguen guardando hasta esta fecha, el día que ven como el día de reposo. Pero es importante esa palabra, acuérdate, hermanos, porque nos ayuda a entender que la idea detrás del mandamiento no comienza en Éxodo 20. ¿Dónde comienza la idea del reposo? En el libro del Génesis. Y eso va a ser importante a la hora de argumentar por qué nosotros mantenemos un reposo en el Nuevo Testamento y qué es lo que prefigura o anticipa, o qué es lo que estamos celebrando al separar un día entre 7 días. En segundo lugar, quiero que vean que el mandamiento demandaba un reposo de toda actividad,
e incluía a todas las personas. El versículo 9 nos dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cuál era la pena, hermanos, por quebrantar el día de reposo tal como lo encontramos en el Antiguo Testamento? La muerte. Había un hombre que estaba cortando leña en el día de reposo. Moisés y la congregación lo descubren y el castigo que se demanda en ese momento fue la muerte. Entonces, el día de reposo, hermanos, según lo encontramos en Éxodo 20, incluye un cesar de toda otra actividad que la gente podría hacer los otros 6 días de la semana para dedicarse a un reposo santo. Eso no significa que las personas iban a estar inactivas o que se iban a acostar en sus casas y a decir: no vamos a salir en este día. Vemos al llegar al Nuevo Testamento que los judíos se reunían en el día de reposo en la sinagoga. Era un día dedicado a los ejercicios espirituales y no meramente al cesar de la actividad. Había otra actividad, pero era una actividad diferente, una actividad santificada que tenía que ver con la adoración. Ahora, en tercer lugar, algo más que vemos en este mandamiento es que este mandamiento es natural y positivo a la vez. Dicho de otra forma, contiene ambos aspectos. Aquí me voy a poner un poquito complicado y después trato de aterrizar estas ideas, hermanos. ¿Cuál es la distinción entre un mandamiento natural y un mandamiento positivo? Bueno, conocemos la ley natural en virtud de que hemos sido creados a la imagen de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 dice que aún los paganos podían hacer cosas que eran conforme a la ley. ¿Por qué? Tenían una conciencia, porque la obra de la ley, dice el apóstol Pablo, estaba en sus corazones. Entonces, de manera natural, hermanos, por nuestro diseño y al contemplar la revelación de Dios, sabemos que hay cosas que están bien para Dios y sabemos que hay cosas que están mal. Una de esas cosas que aprendemos por la ley natural es que debemos dedicar a Dios una porción de nuestro tiempo exclusivamente con propósitos religiosos. Y esto se puede observar en cualquier religión en el mundo, hermanos. Una conciencia de ese deber, de que dentro de nuestro tiempo debemos dedicar una proporción especial para la adoración a Dios. Si ustedes piensan en cualquier culto, en cualquier religión, van a ver esta constante. Hay una hora, hay un día, hay un tiempo que se está separando para realizar una u otra ceremonia. ¿De dónde viene esa idea de separar tiempos? De la ley natural. Pero el mandamiento tiene una parte positiva. ¿Qué es una parte positiva? Una parte de la cual no nos enteraríamos si Dios no nos la hubiera dicho. Por ejemplo, déjenme poner el ejemplo en el Nuevo Testamento. Si Cristo no hubiera hablado de la Santa Cena, ¿hubiéramos podido deducirla por todos los otros mandamientos? No. Si Cristo no nos dice nada acerca del bautismo y no nos da ese mandamiento, ¿veríamos algún bautismo? No. Es un mandamiento agregado. La única manera en que podemos conocerlo es que Dios nos lo enseñe, lo revele. Pues lo mismo pasa en Éxodo capítulo 20. ¿Cuál es la parte positiva? Que Israel tuviera que hacer esto el sábado y no otro día. La parte natural o la parte moral, si queremos llamarlo así, es que hay una proporción de nuestro tiempo que debemos dedicar a la adoración a Dios. Pero Dios, hermanos, tiene la prerrogativa para decirnos en qué día hacerlo. Y esta parte es bien importante porque nos ayuda a distinguir cómo es que Dios puede cambiar el día. El día no tiene nada en sí mismo, fuera de que es el día que Dios santificó en un principio. Pero ¿quién tiene la prerrogativa para escogerlo? Dios, solamente, no nosotros.
En cuarto lugar, hermanos, el mandamiento se vincula en Éxodo 20 a la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora vean esto, hermanos, vayan a Deuteronomio capítulo 5, en donde se enlistan también los 10 mandamientos. Y vean por favor, Deuteronomio 5, versículo 15. Hablando del día de reposo, noten que la argumentación aquí es diferente. Se nos dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, déjenme hacer esta pequeña ilustración o esquema. Este día aparece en primer lugar en la creación, ¿verdad? Lo vemos en Génesis capítulo 2. Si vamos más adelante en las Escrituras, lo encontramos otra vez en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Ahora, se mencionan 2 razones por las que hay que guardar este día: la creación en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué hay que guardar el día de reposo? Por la redención. Israel había sido esclavo, había sido siervo en tierra de Egipto y Dios lo redimió. Y por tanto el Señor dice: guarda el día de reposo. Entonces, tenemos aquí 2 motivos: creación y redención. Ahorita vamos a completar esta parte. Entonces hemos visto, es el único mandamiento que incluye la palabra acuérdate. El mismo mandamiento nos remonta a Génesis capítulo 2. Se nos habla de un reposo de toda actividad que incluía a todas las personas por igual. Es un mandamiento con aspectos naturales y positivos al mismo tiempo. Todos los seres humanos sabemos que debemos dedicar una proporción de nuestro tiempo a la adoración a Dios, pero Dios es el que decide cuándo debemos de hacerlo. Y el mandamiento se vincula a la creación y a la redención, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 respectivamente. Ahora, teniendo este marco, hermanos, podemos introducirnos al Nuevo Testamento y decir: ¿qué es lo que pasó con el cuarto mandamiento? No encontramos un tratado explícito del mismo en el Nuevo Testamento en donde se nos diga: y la transformación de la manera en que guardamos el día de reposo es de esta manera, de esta manera, de esta manera. Pero intuitivamente, la gran mayoría de los cristianos piensa en una doctrina particular cuando se acuerda de este mandamiento: la resurrección. La resurrección. Entonces, llegamos al nuevo pacto y si ustedes le preguntan, aún hermanos en cristianos que no sostienen que el cuarto mandamiento sigue como un principio moral, dirían esto si ustedes les preguntan: ¿por qué se reúnen el domingo? Si ustedes no creen que hay cuarto mandamiento, ¿por qué se reúnen el domingo? ¿Cuál va a ser la respuesta? Es el día en que el Señor resucitó. Resurrección. Que corresponde al primer día de la semana en el Nuevo Testamento. El primer día de la semana. A quien le pregunten, hermanos, ¿se ha reformado, no se ha reformado? Cual sea su postura, no sé que sea un adventista y si va a ser diferente, que ustedes le pregunten: ¿por qué se reúnen el domingo? Lo primero que viene a la mente inmediatamente es la resurrección. Y eso es correcto. Pero hay que entender cómo este hecho de la resurrección se vincula con el trasfondo que tenemos en el Antiguo Testamento. La resurrección, hermanos, la resurrección, déjenme otro color aquí. La resurrección está vinculada
a la creación y a la redención. Cuando el apóstol Pablo utiliza en la primera carta a los Corintios el lenguaje de las primicias y dice que Cristo es las primicias. Hermanos, la primera nueva creación en pisar esta tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Hubo algunos que resucitaron antes que Él, pero no con cuerpos glorificados. El Señor resucitó a Lázaro, pero Lázaro no recibió un cuerpo glorificado. Cuando el Señor resucitó, su cuerpo no estaba sujeto a la muerte. Podemos decir, Cristo estaba participando en su humanidad de la nueva creación. Es el primero, hermanos, eso es importante. Pero la resurrección también nos remonta a la idea de la redención. Porque en la resurrección tenemos la confirmación, la garantía al verlo vivo de entre los muertos, de que el pago que el Señor efectuó fue recibido por el Padre, de que esa humillación por nosotros, a nuestro lugar, resultó favorable y culmina con esa exaltación de Cristo. Es Cristo el primero que participa de la nueva creación, el que también es nuestro Redentor. Entonces, esos dos motivos que encontramos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 están presentes también en el Nuevo Testamento. Están presentes en la persona de Cristo y su obra. Ahora, es por esto, hermanos, que para la iglesia resultó tan natural el reunirse el primer día de la semana. Vean por favor Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. En donde se nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué hay en eso, hermanos? Hay que distinguir que en el libro de los Hechos encontramos cosas que son especiales para la época de los apóstoles. Nosotros no traemos todo el dinero para decir, hermanos, vamos a repartir aquí entre nosotros, como lo hicieron los primeros cristianos. No hacemos eso. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay cosas que formaban parte de esa época, como algo especial. Y que hay cosas que nos demuestran los apóstoles que permanecen en nuestros días. Y una de las que tomamos con cuidado es el ejemplo apostólico. ¿En qué día se reunían? Es cierto que Pablo visitaba las sinagogas en el día de reposo para evangelizar a los judíos. Él pensaba primero en alcanzar con el evangelio a los judíos. Pero en este versículo se nos dice que el propósito de esa reunión era partir el pan. Y hermanos, la comida estaba vinculada a la cena del Señor. Yo se los he dicho ya, la cena del Señor era una cena. Vemos eso en 1 Corintios. Había personas que se emborrachaban, había personas que no tenían lo suficiente para llevar y alguien les tenía que compartir. Pablo dice, espérense unos a otros, a ese momento, que todos puedan comer, que todos puedan participar. ¿Cuál es la idea que tenemos entonces? Iban a celebrar una ordenanza. Y no era el séptimo día, era el primer día de la semana. Podríamos encontrar otros ejemplos, pero lo digo, hermanos, para que veamos que esto quedó grabado en la conciencia de la iglesia. Se iban a reunir en un día diferente. El Salvador había resucitado al primer día de la semana y por tanto al celebrar la realidad de su resurrección, al estar celebrando al Salvador, ¿en qué día se hace? En el día en que Él resucitó. Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10,
El apóstol Juan nos dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y esa palabra, hermanos, y el lenguaje que Juan utiliza, fue utilizado por los padres apostólicos en la historia de la iglesia, los que tuvieron un contacto inmediato con los apóstoles, para referirse a un día en particular. ¿Y a qué día creen que se referían con ese lenguaje? Al domingo, el día del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que desde un principio la iglesia tuvo en claro que el domingo se había convertido en un día especial. Y la razón para eso, la razón que podían dar como explicación era: nuestro Señor resucitó. Ahora, véanlo de esta manera. Si a la primera creación correspondió un día en el que Dios reposó y lo bendijo y lo santificó, ¿no sería natural entonces que con una nueva creación hubiera un nuevo día para celebrar ese hecho, para celebrar al Salvador, para guardar un reposo santo para Él? ¿No corresponde eso también a la idea de la redención que encontramos en Deuteronomio capítulo 5? Y la razón por la que permanece, hermanos, o una de esas razones, es que ese primer día que encontramos en Génesis era un símbolo del descanso en la presencia de Dios. Dios reinando sobre todas las cosas y nosotros con la oportunidad de descansar en esa adoración con Él. Pero la carta a los Hebreos nos dice que hay un reposo que aún queda para el pueblo de Dios. Todavía no hemos llegado a ese reposo. Hemos empezado ya a disfrutar algo de ese reposo, porque Cristo dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero sabemos que ese reposo tan solo se va a consumar cuando estemos en la presencia de Cristo. Y el libro de los Hebreos enfatiza eso y dice: permanezcamos, hermanos, perseveremos. Aún no hemos llegado a ese reposo. No vaya a ser que alguien incurra en el pecado como Israel, del cual dijo el Señor en el Antiguo Testamento: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Y por eso, aún en esta época, seguimos celebrando este día en anticipación de ese reposo. Al reunirnos el domingo, hermanos, estamos conmemorando no solamente la obra de la creación, estamos conmemorando una nueva creación. Nosotros mismos somos nuevas criaturas, según los Corintios 5:17. Estamos conmemorando una redención mayor que la de Egipto. Y estamos diciéndole a la gente que nosotros como cristianos estamos esperando un reposo. De esta manera, el domingo sigue señalando a esa realidad que todavía no hemos visto. Así como lo hacía desde Génesis capítulo 2, señalando al reposo al que Adán hubiera llegado si hubiera obedecido, a ser transformado al final, a disfrutar de una comunión con Dios ininterrumpida. Así nosotros seguimos celebrando el día. En otras palabras, para resumir esto, el principio moral detrás de ese día, una proporción de tiempo, un día entre 7 días, permanece. Pero la parte positiva, yo les decía, el día en que eso se hace, puede cambiar. El Señor Jesús dijo que Él era un Señor del día de reposo. Y así creemos que ha cambiado por la resurrección de Cristo al primer día de la semana. Si lo vemos de esa manera, hermanos, déjenme resumir cuál sería el deber de este mandamiento para el pueblo de Dios en el nuevo pacto. El deber sería estar con el pueblo de Dios para adorar al Señor en el día que Él ha apartado. Ese sería el deber.
No se acompañaría exactamente de las mismas cosas que en el Antiguo Testamento. Hermanos, en el día de reposo no se podía encender fuego. Nos lo dice, por ejemplo, Éxodo 35. Pero nunca nadie se ha acercado a un hermano para decir, hermano, me siento mal en mi conciencia porque encendí fuego en el domingo. ¿Por qué no piensan así, hermanos? Porque intuitivamente saben, hay algo diferente. Cuando llego al Nuevo Testamento y veo la resurrección de Cristo en el primer día de la semana, aunque sea difícil de explicar todo lo que hay detrás de eso. Pero el deber que continúa entonces para nosotros sería ese, estar con el pueblo de Dios para adorar al Señor en el día en que Él ha apartado, que desde la resurrección de Cristo corresponde al domingo. En todas partes en el mundo, en todas las edades, hay ciertas cosas, hermanos, en las que la gran mayoría de los cristianos de diferentes tradiciones han estado de acuerdo. Hay un bautismo, hay una cena, hay una gran comisión, se adora al Señor al domingo, Cristo vivió, murió, resucitó, etcétera. Cosas, hermanos, en las que si les preguntamos a los ortodoxos, si les preguntamos a los católicos romanos, si les preguntamos a los griegos ortodoxos, nos van a responder lo mismo. Sí, con diferentes entendimientos y posturas, pero nadie discute ese hecho. Los cristianos adoramos el domingo. Ahora, ¿qué es lo que se desprende, hermanos? Porque lo hemos estado viendo en dos partes. ¿Qué prohibiciones y qué exigencias se desprenderían entonces de este deber? Estar con el pueblo de Dios para adorar al Señor en el día en que Él ha apartado. ¿Qué prohibiciones y qué exigencias? Prohibiciones y qué exigencias. Prohibiciones, podemos empezar. Tratar el día de forma común y corriente. Tratar el día de forma común y corriente. Es decir, no reconocer, hermanos, que este día ha sido establecido por Dios por medio de la resurrección. Que la resurrección tuvo tales implicaciones que nos obliga, nos vincula a adorar a nuestro Dios en un día diferente al que lo harían los judíos que no confiesan al Mesías. Hacerlo en el día domingo. Si alguien dice, no, este es un día como cualquier otro, este es un día común, despreciaría así, hermanos, el hecho de que lo que hoy conmemoramos es la resurrección de Cristo, de que estamos hablando del Salvador, de que somos cristianos, en otras palabras, y no judíos o adventistas o de algún otro grupo. Tratar el día de forma común y corriente. Ahora, hermanos, lo especial en este día no está en el día por sí mismo, sino en lo que ocurre, en lo que venimos a hacer aquí. No es que por arte de magia el domingo, si estuve por los suelos en mi vida espiritual en la semana, ya el domingo vamos a salir de las cenizas. No funciona de esa manera. Pero sí sabemos, hermanos, por experiencia, que en el día domingo, cuando podemos acudir a la predicación, cuando celebramos la comunión, cuando aprovechamos los medios de gracia, Dios los bendice de una manera especial. En segundo lugar, la otra prohibición sería descuidar la reunión de adoración por algo que no es urgente ni es necesario. Descuidar la reunión por algo que no es urgente ni es necesario. Vean cómo lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo
25. Ahorita me voy a detener un poquito más cuando veamos las exigencias en el versículo 24. Pero el versículo 25 con un participio nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, descuidar la reunión en primer lugar, sería pues no asistir a la reunión, no asistir a ninguna reunión, no asistir a ninguna iglesia, decir, ya llegó el Mundial de Fútbol, me voy a quedar el domingo en mi casa, me compro mis palomitas y me pongo a ver el partido. Hermanos, eso sería pecado. Si la persona tiene la oportunidad para congregarse, los medios necesarios para hacerlo, y no hay una situación de urgencia, o que sea necesaria, o que sea lícita, en ese sentido, el descuidar la reunión sería pecado. Si alguien me dice, hermano, yo no voy a venir el domingo porque, no sé, hay algún evento, algún partido, vamos a ver el América Chivas, algo así, no sé, yo les voy a decir, hermanos, no es mi día. Ustedes saben lo que van a hacer. Yo voy a estar aquí adorando al Señor. Es un deber, hermanos. Ahora, quiero aclarar aquí que hay personas que por ciertas circunstancias no pueden asistir. Hay personas enfermas, a lo mejor no pueden estar a la reunión. Hay personas que en su localidad no han encontrado todavía una iglesia verdadera. Noten mis palabras, verdadera. Hermanos, si hay una iglesia verdadera en mi localidad, aunque no sea una iglesia sana, estoy distinguiendo esas dos palabras, yo tengo que estar allí. Yo tengo que estar allí. Si la única iglesia que hay en esa localidad es una iglesia pentecostal, pero veo que el pastor está predicando a Cristo y llamando al arrepentimiento, hermanos, yo voy a estar ahí. A lo mejor me meto al baño cuando estén en las alabanzas, pero voy a estar ahí en la predicación y voy a adorar al Señor. Pero si no hay una iglesia verdadera, entonces, ¿qué es lo que debe haber? Al menos el deseo en el corazón. Y Dios, hermanos, nos dice el apóstol Pablo a los Corintios, hablando acerca de las ofrendas, toma también la voluntad. La voluntad puede ser un acto de adoración. Quizá hay alguien que dice, yo no tengo una iglesia en mi localidad, pero ¿cómo desearía poder asistir a una iglesia verdadera? Hermanos, eso es agradable para Dios. Entonces, para aclarar ahí, habrá situaciones en las que alguien dice realmente yo no puedo ir o no hay una iglesia verdadera, no la he encontrado hasta este momento en mi localidad. En tercer lugar, hermanos, otra prohibición sería ocupar nuestra mente y nuestras bocas. Voy a poner ocuparnos en asuntos mundanos. Y déjenme ser claro a lo que me refiero aquí con mundanos. Creo que esta es una aplicación que podemos hacer con cuidado de Isaías capítulo 58, Isaías 58, 13. Isaías 58, 13 y 14, que nos dice, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es cierto, no guardamos exactamente de la misma manera que en el Antiguo Testamento este día, pero hermanos, la actitud que debería corresponder a la adoración que realizamos en este día, ejemplificada por este versículo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, es parte de lo que debería haber en nuestro corazón en el día del Señor. Que cuando nosotros vengamos, nuestro corazón sea, Señor,
queremos estar en tu casa, queremos oír tu palabra, queremos cantar tu palabra, queremos hablar tu palabra, queremos exhortarnos unos a otros de esa manera. Por eso, cuando digo que el mandamiento prohíbe ocuparnos de asuntos mundanos, no me estoy refiriendo a aspectos cotidianos, como la crianza, los problemas en nuestro trabajo, los afanes de la semana. Hermanos, hay una manera teocéntrica de hablar de todas esas cosas. Si estamos teniendo comunión, naturalmente van a salir temas así. Hermano, ¿cómo te fue en la semana? No, fíjate que pasó esto, tuve un problema en el trabajo, tuve un conflicto, un compañero dijo esto. Y vamos a pensar cómo la palabra informa eso y qué principios podemos decir, cómo podemos animarnos, cómo podemos exhortarnos. Pero a lo que me estoy refiriendo, hermanos, déjenme decirlo en estos términos, no sé si se puede ser más claro, a los chismes de Pati Chapoy, a las parejas de la nobleza, al carro de último modelo, el último estreno de cine que salió, me estoy refiriendo a ese tipo de cosas. No que no hablemos de asuntos cotidianos, pero que todo eso nos lleve a la palabra de Dios y a considerar cómo cada área de nuestra vida debe estar en sujeción a Él. Me estoy refiriendo entonces a ese tipo de asuntos mundanos, que diríamos, esto no pertenece, quizá ni siquiera pertenece a un lunes, un martes, un miércoles, no quiero ser muy dogmático en eso, pero definitivamente no pertenece al domingo, definitivamente no, y menos a nuestra reunión. Por último, hermanos, podemos decir aquí otra prohibición: despreciar o menospreciar, podría ser, los medios de gracia. Despreciar los medios de gracia. La reunión, ya hablamos de la reunión, pero ¿qué tal la predicación, la oración, la Santa Cena, la comunión fraternal? Quizás alguien llega apurado, se acaba de pelear con su esposa, llega tarde, llega con una actitud irreverente, no está pensando en que viene a adorar a Dios, está distraído, está divagando durante el servicio, está la predicación y estamos hablando de la salvación de las almas y pasa una mosca y hermano, o quizá interrumpiendo a otros, al predicador, oye, hey, y va a decir algo que a lo mejor ni siquiera es el momento para decirlo. Hermanos, si somos honestos, podemos decir, como lo hemos hecho en otros mandamientos, hemos incurrido todos nosotros en este tipo de faltas. Pero ahora vamos a ver el otro lado de este mandamiento. ¿Qué exigencias ahora de manera positiva implicaría este mandamiento? Y aquí voy a tomar de Brakel, del autor holandés, el que he estado tomando. Él tiene una postura más estricta, pero creo que los principios que dice en cuanto a las exigencias son muy útiles. Él lo resume en 3 partes, hermanos, y creo que eso nos ayuda mucho: preparación, observancia y reflexión. Voy a ponerlo aquí con preparación, observancia y reflexión. Que nos ayudan a dividir 3 momentos que tienen que ver con la reunión: antes de la reunión, en el momento de la reunión y después de la reunión de adoración en el día del Señor. En primer lugar, ¿qué conllevaría la preparación? Estamos hablando antes de que llegue el momento en el que nos reunimos. Aquí estoy hablando del sábado en la noche, estoy hablando del domingo en la mañana, antes de que estemos aquí. ¿Qué es lo que debería de ocurrir? En primer lugar, hermanos, un reconocimiento del privilegio y la bendición que está disponible para nosotros en la reunión. El decir cosas como: Señor, hay muchas personas que no tienen esta oportunidad en este mundo. Señor, hay muchos de nuestros hermanos en Oriente que tienen que esconderse, en Medio Oriente también, en las cuevas,
que tienen que irse a los bosques para reunirse allí, hermanos que tienen que cantar con una voz muy pequeña, por ejemplo, en departamentos en China. Y nosotros tenemos el privilegio de venir aquí, de estar en un lugar cómodo, de tener baños, de tener alimento, de oír una exposición de la palabra de Dios, de mantener comunión unos con otros, el reconocer, hermanos, más de lo que Dios nos da en este día. Así empezaría la preparación. Y esa preparación se convertiría también en oraciones, pidiendo que Dios bendiga la palabra que vamos a recibir, que Dios nos dé fuerzas para estar atentos, que podamos obedecer a lo que entendamos, a las convicciones que Dios nos dé en ese día, etcétera. Hay muchas oraciones que podríamos hacer en ese respecto. Además, esa preparación implicaría tomar previsiones para que no haya nada que estorbe nuestra asistencia. Y con eso, hermanos, de nuevo, les digo, yo no mantengo esa postura de tanta continuidad con el día de reposo, pero me estoy refiriendo a algo que no nos vaya a impedir estar en la reunión. Estar en la reunión. Déjenme poner un ejemplo claro. Si a mí me dicen, voy a suponer, fue un ejemplo real, hermanos, me dijeron a mí. Me dijeron en una escuela, te vamos a ofrecer trabajo, son unos cursos, eran pocos días, la paga era buena, y me dijeron, es sábado y es domingo. Cuando dijeron la palabra domingo, yo dije, no. Ese es el punto a que me refiero, hermanos. No de que si van a hacer algo, que si van a comprar el agua, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo, si ustedes saben que algo no es necesario, ni es urgente, y que eso los va a estorbar a estar aquí en la reunión presentes el día domingo, lo que estoy diciendo es que el deber, el mandamiento implica, es que rechacemos eso. Y yo sé, porque los conozco a ustedes y sé las ofertas que les han hecho, que cuando ustedes han rechazado ese tipo de cosas, Dios bendice la obediencia. El Señor ha dicho que Él va a honrar a los que le honran. Entonces, estoy hablando de ese tipo de previsiones, que no haya nada que nos estorbe para estar aquí en este día. Ya si ustedes quieren llevar más lejos esa convicción y decir, no sé, voy a preparar la comida el sábado, yo no creo que eso sea obligatorio, hermanos, pero si lo quieren llevar más lejos partiendo de esa convicción, creo que puede haber sabiduría. Háganlo con cuidado, solamente pensando en qué aplicaciones podrían salir de eso. Pero yo creo que la obligación, el deber, es que estemos aquí, a menos que haya algo urgente, que haya algo necesario o que las circunstancias providenciales nos lo eviten. Con eso vemos la preparación. ¿Qué vemos entonces en la observancia? Ya estamos hablando del momento en el que estamos en la reunión. En primer lugar, pues debería ser, como lo veíamos algo de eso en Isaías, una asistencia gozosa, el estar aquí con esa actitud de gozo, de disfrute, de deleite, pensar, hermanos, que este día es como el mercado del alma en el que vamos a recoger verdades preciosas en la predicación para nuestra semana, para nuestras vidas. Entonces, no solamente estar presentes, sino estar presentes con cierta actitud, la actitud que corresponde a la resurrección. En segundo lugar, la observancia también implicaría que lo que venimos pensando, nuestra meditación, está en el Evangelio, está en la obra y el carácter de Dios. Y eso es algo con lo que luchamos, hermanos. El decir, voy a ir a la reunión y me quiero concentrar tan solo en lo que voy a hacer en ese momento. No quiero pensar en los pendientes de la próxima semana. No quiero pensar en el correo en el que mi jefe me puso órdenes con letras mayúsculas y se notaba furioso. No quiero pensar en eso en este momento. Yo vengo a adorar a Dios y voy a meditar en todo lo que es conducente a esa adoración. En tercer lugar, hermanos, esa observancia, y eso tiene que ver con el lado contrario de despreciar los medios de gracia, implicaría
que los vamos a aprovechar, los vamos a estimar y los vamos a aprovechar al máximo. No solamente buscando la bendición en los medios, sino, como decían algunos puritanos, buscando al Dios de los medios. En cuarto lugar, la observancia lo veíamos en Hebreos capítulo 10, vamos a volver a ese pasaje, Hebreos 10:24. Hebreos 10:24, este es el lado positivo de lo que debería ocurrir en la reunión. Hebreos 10:24 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo les decía, el versículo 25 está en un participio. O sea que ese participio se desprende de este mandamiento de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, no puedes estimularte al amor y a las buenas obras si no estás presente en la reunión. Es una condición indispensable. Pero en este caso estamos pensando, ¿qué debemos de hacer? Hermanos, venir con la mentalidad de decir, lo que quiero hacer hoy al hablar, al sentarme con mis hermanos, al platicar, es estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese debería ser nuestro objetivo. Y deberíamos pensar de tal manera en eso, hermanos, que de ser posible, deberíamos traer ya de antemano, estar listos para decir, ya sé lo que voy a platicar con mis hermanos este fin de semana. Quiero agradecer a Dios por esto, quiero contarles de esto. Quizá el Señor me habló una meditación en la semana, estaba leyendo este pasaje, quizá quiero compartirlo, etcétera. Podemos hacer muchas cosas para mejorar la forma en que nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Colosenses 3:16 también nos habla algo de esto, cuando nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y se nos dan una serie de verbos allí que se relacionan con la palabra, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así se debería ver nuestra observancia de la reunión, el momento en el que ya estamos aquí. ¿Qué hacemos con ese tercer momento, el momento de la reflexión? Vamos a suponer, ya terminó la reunión, estamos regresando a nuestra casa. ¿Qué deberíamos hacer? Una recapitulación de cómo aprovechamos el día, de lo que el Señor nos habló en esta mañana, de lo que aprendimos, arrepintiéndonos de nuestras faltas que Dios nos haya mostrado, orando que Dios nos siga santificando, que podamos llevar algo de lo que escuchamos el domingo durante la semana, meditarlo. Una acción de gracias a Dios por la oportunidad de tener un día del Señor más, el privilegio de oír la palabra en un lugar en el que, les decía, estamos muy tranquilos y hay oportunidad de que nos extendamos en la enseñanza y platicando. Decir gracias, Señor, por otro día más. Y por último, hermanos, también con esa reflexión, anhelar el reposo que aún queda para el pueblo de Dios. Yo creo que pasa algo en el domingo que yo lo definiría como una montaña rusa. Hay un despertar en nuestras emociones, en nuestro gozo a medida que va pasando el día. Ya que se ha terminado después del estudio, ya salimos así, ya llegamos a la casa, algunos se ponen la pijama y directo a dormir. Pero deberíamos pensar, hermanos, Señor, hoy nos has dado un anticipo de nuestra actividad en el cielo, de esa actividad que tiene que ver con la adoración, con la contemplación de Dios, con la celebración de su evangelio, y decir, Señor, cuánto anhelaríamos que ese día llegara ya, en que ese reposo pudiera ser consumado, en que juntamente con nuestros hermanos que han partido pudiéramos descansar ya de nuestras obras, estar en tu presencia y ser glorificados, recibir cuerpos nuevos para adorarte en esos nuevos cielos y nueva tierra. Así sería, hermanos, si dividimos las exigencias en esas
tres partes que giran otra vez todo en torno al día del Señor y lo que hacemos aquí en la reunión como iglesia. Recordando aquí nada más para terminar, hemos tratado de ver aquí cómo estas prohibiciones y exigencias nos ayudan a entender más. En primer lugar, de nuestra necesidad, de nuestro pecado, cómo cada uno de los mandamientos va revelando por la espiritualidad que hay en ellos, la impureza que todavía reside en nuestro corazón, nuestras faltas, qué tan cortos nos quedamos en el guardar cada uno de estos mandamientos y ahora que lo estamos viendo, en aprovechar el día del Señor y venir con la actitud correcta, con la actitud de gozo. Pero al mismo tiempo, hermanos, al ver nuestra falta, no podemos evitar recordar, esa es una de las formas en las que funciona la ley, que nuestro Señor Jesucristo sí guardó este mandamiento de una forma perfecta. Cristo, hermanos, lo habíamos visto ya en los evangelios, lo habíamos visto ya en Marcos, algo de eso, cómo el Señor sana en el día de reposo, mostrando que Él es el que venía a traer esa nueva creación. Lo vemos con el hombre de la mano seca, lo vemos también en otras ocasiones levantando a un paralítico, Juan capítulo 5, haciendo obras, hermanos, de misericordia en el día de reposo. Algo que el Antiguo Testamento también enseñaba, algo que forma parte del espíritu de ese mandamiento. Así que al ver nuestra desobediencia, vemos también por contraste y por medio de esta ley la obediencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Pero vemos también, hermanos, o hemos visto cómo debería verse nuestra vida en relación a este mandamiento. ¿Qué es lo que debería pasar el domingo? ¿Qué es lo que se prohíbe que hagamos en este día, en esta reunión? ¿Y qué es lo que se exige de nosotros para guardar este mandamiento? Así que oremos, hermanos.